quiero contarles que este es nuestro segundo día de trabajo junto con Gerardo y Mario en una gira que comenzó ayer muy tempranito cuando nos fuimos hacia Orán y luego durante todo el día en la provincia de Salta hasta la tarde que nos entrevistamos con la Cámara Federal. Nos entrevistamos a la mañana con la gente de Gendarmería, con la del Ejército que maneja el radar ahí en el Escuadrón 20 de Orán, con el juez federal de Orán y luego la Cámara, hoy como dijo Gerardo con el juez federal de Jujuy. Y todo esto en el marco de nuestra decisión política en cada uno de los espacios que nosotros representamos de trabajar muy fuertemente en este año 2014 en las políticas vinculadas al combate contra el narcotráfico en la Argentina. Nosotros con esta gira, con esta presencia, estamos demostrando y dando un mensaje de que no solamente queremos discutirlo en nuestras bancas, en el Senado o en la Cámara de Diputados o en Buenos Aires, sino que venimos al territorio a donde los hechos se producen, a donde los conflictos están a flor de piel, a donde hay falencias, donde hay muchas carencias por parte del Estado, y hemos venido para ratificar una visión que teníamos, que la hemos ratificado lamentablemente, que hay mucha precariedad por parte del Estado en su conjunto. El Estado, llámese Gendarmería, Justicia, sistema penitenciario, Ejército con los radares, etcétera, etcétera. En segundo lugar, para verificar las cifras, nos llevamos cifras de las causas penales que están en la justicia, nos llevamos cifras de los colombianos que están asentándose en Orán, tema más que complicado del que se habla poco. Nos llevamos cifras de lo que necesitaría la Gendarmería para poder funcionar bien y la cantidad de gendarmes que deberían estar en la frontera y no en el conurbano bonaerense, que es donde se los lleva el gobierno lamentablemente para desproteger las fronteras. Nos llevamos la visión concreta de cómo funciona un radar que no funciona las 24 horas del día, sino que funciona 12 horas del día, 12 horas nada más, las otras 12 horas no hay radar en la zona de Orán, pero además ese radar, las 12 horas que funciona con notables irregularidades en temas de la altura a la que puede proteger o el espacio físico geográfico de la frontera que puede proteger. En definitiva, muchos datos, muchas cifras, muchas visiones, muchos testimonios que nos van a servir a los tres legisladores que estamos acá y también al diputado Biela que nos acompañó de Salta, para que desde la semana que viene, desde el mismo lunes, cuando estemos reincorporados en el Congreso, establezcamos una batería de acciones, de propuestas, de proyectos, de denuncias, porque vamos a hacer denuncias, por ejemplo, contra el titular de la UIF, la Unidad de Información Financiera, al cual ayer el juez federal de Orán nos dijo que le había enviado muchos reportes para que se investigara el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que no ha tenido ninguna respuesta de parte de ese funcionario. Así que todas estas cosas forman parte de lo que hemos recogido en estos 2 días y que nos llevamos para trabajarlo muy fuertemente en los próximos días en el Congreso. La justicia en el norte argentino está colapsada, y está colapsada no por culpa de los jueces, está colapsada por culpa del gobierno nacional. Aquí en Jujuy hay juzgados vacantes que el gobierno no nombra los reemplazantes, no manda las ternas al Congreso, aun cuando hace 4 años que tiene los nombres de las ternas en su poder. El gobierno nacional no ha cubierto las vacantes en Salta. El gobierno nacional tiene una ley que creó el juzgado de Tartagal y no lo ha puesto en funcionamiento. El gobierno nacional tiene que urgentemente establecer un nuevo régimen penitenciario con una nueva cárcel, que incluso hay un proyecto para que se construya en Yuto, ahí en el límite con Salta, y nada de esto se ha hecho, y los jueces ya están cansados de enviar reportes diciendo que esto está colapsado. Acabamos de hablar con el doctor Cardoso, que nos planteaba el sistema casi ya desesperante que rige en materia penitenciaria, donde tiene presos que no sabe dónde ponerlos, no sabe dónde alojarlos,
no sabe cómo hacer para que el sistema penitenciario funcione. Entonces, la justicia está colapsada, los radares funcionan la mitad de las horas del día, los gendarmes se los llevan al conurbano, no hay sistema penitenciario. Bueno, acá lo que no hay es gestión pública, estatal, nacional, federal, donde esto es lo que está faltando, ¿no? En el ámbito judicial, nos llevamos la inquietud de todos los juzgados vacantes, todos los cargos vacantes que hay en la justicia, y acabamos de cerrar recién, conversando con el doctor Cardoso, una idea que la vamos a implementar en paralelo, tanto los diputados Fiat y la diputada Gabriela Burgos en diputados de nosotros en el Senado, que es la de crear una nueva categoría, que son la de los secretarios penales vinculados exclusivamente a causas de narcotráfico en todo el norte argentino. Además de todos los jueces que tienen que venir a cubrir vacantes, crear una secretaría. Esto lo hemos hablado recién con el doctor Cardoso y fue parte de la riqueza de esta gira, con secretarios penales, que así como en los juzgados hay secretarios electorales o secretarios previsionales para esas causas, secretarios vinculados exclusivamente al narcotráfico, pero que estén formando un equipo en todo el norte argentino con dependencia de las cámaras federales, y que a su vez puedan trabajar con equipos especiales tomados de los mejores hombres de las Fuerzas Nacionales de Seguridad, de la Gendarmería, de la Policía Federal, del Ejército, de la PSA, de la Prefectura, en los casos donde haya vías navegables. Me parece que esa va a ser una propuesta muy, pero muy potente, una propuesta muy interesante, y nosotros la vamos a trabajar. Lo otro, vamos a propiciar la construcción de una nueva penitenciaría. Es imposible seguir con el sistema penitenciario actual. La cárcel de Güemes, que fue construida para albergar a internos federales solamente de Salta y Jujuy, hoy tiene más internos de otros lugares del país, de cualquier otro lugar del país, que de Salta y Jujuy. Nos llevamos el tema de los radares, por supuesto. Nosotros vamos a confrontar, para que quede claro, desde acá, desde San Salvador de Jujuy, y esto para que lo escuchen bien fuerte en Buenos Aires, decimos: el jefe de gabinete Capitanich mintió descaradamente ayer frente a los diputados de la Nación. Mintió descaradamente. Y le vamos a proponer que la próxima visita al Congreso, en lugar de hacerla en el Congreso, nos traslademos todos los legisladores y que venga él acá al norte argentino. Que venga al norte argentino a rendir cuentas, y que podamos confrontar, inclusive con la presencia de los principales protagonistas con los que hemos hablado nosotros ayer, a ver si él dice la verdad o no. Porque si el gobierno se va a seguir encargando de disfrazar la realidad, de ocultar la realidad, de meter la realidad debajo de la alfombra, esto como con la inflación. No vamos a poder combatir nunca el narcotráfico si se sigue engañando a sí mismo el gobierno. Si el gobierno cree allá en Buenos Aires, y duermen tranquilos, de que acá la frontera está custodiada porque los radares funcionan bien, como ha dicho ayer Capitanich, estamos en el horno. Estamos en el horno, dicho así vulgarmente, porque ayer nosotros hemos ido y hemos visto, están las fotos ahí de cómo funcionan los radares, y funciona mal, es un colador la frontera, es un colador. Entonces lo decimos con esta pasión y con este enojo, porque la verdad es que si el gobierno nacional, que es el principal actor, protagonista en esto, se engaña a sí mismo y no ve el fenómeno del narcotráfico, estamos mal. Uno de los temas que hemos visto, y sobre los que también el juez de Orán y los jueces de la Cámara ayer nos planteaban, es el rol de migraciones. Porque lo que se nos dice es que ya hay bandas de narcos funcionando con miembros que son argentinos, bolivianos y colombianos. Ya hay colombianos instalados en la zona de Orán que son prestamistas, que ya tienen un modus operandi para enganchar a la gente y para que sean vendedores minoristas de la droga. Es decir, hay una situación bastante compleja que también involucra a migraciones, donde tenemos que ejercer un mayor control de qué es lo que hacen,
No se sabe qué es lo que hacen muchos colombianos radicados, ¿no es cierto?, en la zona de Orán y de Tartagal. La verdad que venimos bastante sorprendidos con una serie de informaciones que nos dejan la idea de que hay una gran precariedad. Primero en el sistema judicial, como ha dicho el senador Ernesto Sanz, no por responsabilidad de los jueces, sino porque no se integran juzgados, están colapsados. El juez de Orán tiene 5.000 causas de narcotráfico, acá el juez Cardoso tiene 1.800 de narcotráfico, más 1.700 de previsionales y otras 5.000 más por otros conflictos penales. No está funcionando tampoco el sistema de seguridad. Como decía Ernesto, el radar funciona. Estuvimos con los 4 efectivos del ejército, estuvimos viendo el radar, estuvimos viendo cómo funciona. Trabajan de 8 a 21 horas. Es decir, que durante toda la noche los radares que tienen en la zona norte, que son 3 para el destacamento de Gendarmería, el Escuadrón 20, tienen uno en Orán, otro en Pichanal y otro en Santa Rosa, pero aparte cubren 2.000 metros de altura. Es decir, que los aviones pasan a 3.000 metros de altura y por eso es que están aterrizando acá en San Pedro y en Jujuy. Ustedes saben que ha habido un avión que aterrizó en una pista de San Pedro, es decir, que directamente es un colador, es ineficaz el sistema de radares. Ayer el jefe de gabinete le contestaba a los diputados que el sistema de radarización es eficiente. Ningún juez nos ha dicho que haya tenido alguna colaboración de los radares. No hay ninguna causa de narcotráfico surgida de la detección de algún vuelo irregular. Es decir, e inclusive cuando pasan los datos, porque el radar detecta un vuelo irregular, lo pasan a Santiago del Estero, de ahí a Merlo, le vuelve a las 24, 48 horas a la Gendarmería, pero a la Gendarmería le vuelven las coordenadas. Cuando van a ver las coordenadas por donde pasó el avión, no hay nada, obviamente. Entonces, es muy complicado, el sistema de seguridad es muy precario y el sistema judicial que está colapsado también es precario. El presupuesto de cada fuerza, el presupuesto, que inclusive en el presupuesto de cada fuerza hay todo un debate. El senador Gerardo Morales, en ocasión de discutirse el presupuesto nacional, y también lo hicieron en la Cámara de Diputados, está faltando Miguel Giubergia, pero también Miguel Giubergia, que se encarga de los temas presupuestarios en la Cámara de Diputados, fueron ellos, los legisladores radicales jujeños, quienes pusieron sobre el tapete la discusión de la distribución del presupuesto de la Fuerza de Seguridad. ¿Por qué? Porque apareció el caso famoso del general Milani a cargo del Ejército, que más allá de todas las denuncias y todas las cuestiones que nosotros hemos puesto foco, se está llevando la inteligencia del Ejército la mayor parte del presupuesto de la Fuerza de Seguridad. La inteligencia del Ejército, o sea que el Ejército está haciendo inteligencia, pero no sirve de nada para este tipo de casos, o no sirve de nada para otro tipo de conflictos. Acá se gasta plata en la Argentina en los servicios de inteligencia y hace 20 años que todavía no sabemos quién puso la bomba en la AMIA. Para eso se gasta la plata en inteligencia, para saber qué hacemos los legisladores opositores o qué pensamos lo que estamos en la vereda enfrente del gobierno. Entonces, ahí tiene usted un presupuesto mal gastado. El presupuesto de la justicia, bueno, evidentemente es un presupuesto que no alcanza porque hay un juzgado como el de Tartagal que está con ley aprobado y no se pone en funcionamiento porque no hay presupuesto. La Cedronar, mire, creo que ayer algún legislador, no sé, Gaby, vos que estuviste en la sesión, creo que fue Mario Negri, el presidente del bloque de diputados, dijo, si la Argentina, para que sea un país serio, tiene que hacer una medida, por ejemplo, invertir el presupuesto de la Cedronar y de Fútbol para Todos. Si el presupuesto de Fútbol para Todos fuera la Cedronar y el de la Cedronar el Fútbol para Todos, seríamos un país serio, porque significaría que nos importa más el combate contra el narcotráfico que el fútbol para todos. Sin embargo, esto está al revés. Entonces, si usted quiere hablar del presupuesto, no hay palabra más autorizada que acá a mi lado el senador Morales. No, yo dar algunos datos sobre el tema del presupuesto. Ustedes saben que hubo sobre el fin del año pasado una transferencia de partidas para el ejército de 1.035 millones de pesos para gran parte de ese presupuesto para ser destinado a inteligencia. El ejército que no tiene que realizar inteligencia interna. Para el caso de las fuerzas de seguridad nacionales
sin contar lo que gastan en sueldo, tienen 675 millones de pesos de presupuesto, mientras Fútbol para Todos tiene 1.700 millones. Con muchas situaciones. Nosotros ayer hablamos con los gendarmes de Orán, que tienen un destacamento con 390 hombres, ahora tienen casi 520 efectivos, porque además de los 390 efectivos, les llegan comitivas de 50, 70 gendarmes por operaciones especiales. Juntan 3 de Santa Cruz, 4 de Chubut, y llegan y conviven todo un año. Los que vienen en estos operativos especiales cobrando viático todos los días, es decir, que cobran el doble del sueldo de lo que cobran sus pares. Y los gendarmes todavía con los problemas salariales, que tienen muchas sumas no remunerativas, no bonificables, es decir, tienen una remuneración muy baja, es decir, que hay un problema de política salarial dentro de la propia gendarmería que discrimina dentro del mismo rango a unos y a otros. Esto es un tema que también queremos plantearle a Bernie, que queremos plantearle al gobierno nacional, o el caso del ejército, que efectivos del ejército que están recorriendo la Puna Jujeña y que cobran 500 pesos de viático por día, mientras que los gendarmes no cobran ese viático y tienen que estar todo el día en la fruta. Es decir, hay una inequitativa política de recursos humanos y salarial con la fuerza de seguridad. Entonces, bajo presupuesto, te dicen que los radares funcionan y no funcionan. Ayer Capitanich además dijo que no hay pistas clandestinas. Acabamos de hacer un pedido de informes a la ANAC, ¿no es cierto? Había una preocupación que nos plantearon todos los jueces, pero ayer los gendarmes en una conversación así informal nos dicen: mire, senador, no nos pregunte pista clandestina, todo el territorio nacional es una pista, todo el territorio, rutas, campos ya cosechados, es decir, el narcotraficante tiene hasta en este momento mucha más tecnología, ¿no es cierto?, que la propia fuerza de seguridad. Entonces, estamos en un problema muy grave de precariedad. Esto no quiere decir que el narcotráfico nos haya derrotado, ¿no? Digo, nunca tenemos que tener esta actitud ni esta posición. Ahora, nosotros hemos visto el terreno y estamos hace tiempo ya evaluando esta situación. Hace 1 año y meses ha estado Mario, creo que ha ido Miguel Giubergia también, ya han estado en la frontera y nosotros ratificamos esta información. Es decir, ni siquiera el presupuesto que tiene asignada la fuerza de seguridad tiene que ver con el problema que tenemos los argentinos. Así que por eso, seguramente la semana que viene, además de brindar esta información a todos los medios nacionales, para que también replique en todo el país, vamos a plantear algunas propuestas en el marco de la legislación vigente. Una de ellas es la que acaba de plantear el senador Sanz, que acabamos de hablar con el juez, con el doctor Cardoso, que tiene razón y que es una iniciativa importante, que es la de creación de secretarías específicas, ¿no es cierto?, en los juzgados federales, secretarios que atiendan narcotráfico con estructura, pero que además tengan parte de 3 efectivos de gendarmería, 3 de la Policía Federal, de Prefectura, que sean especialistas en el tema narcotráfico, que asistan a esos secretarios y que asistan a ese juzgado. Es decir, como para empezar, y olvidarnos de los radares en la medida en que están así. Necesitamos más radares, necesitamos que estén las 24 horas trabajando, necesitamos que cubran, no sé, 6.000 metros de altura, es decir, hay que replantearse todo el modelo de radares. Así que bueno, estas son, ¿no es cierto?, algunas conclusiones y algunos temas presupuestarios y de política de recursos humanos que nosotros hemos visto, ¿no?, en la Fuerza de Seguridad.